La gran pregunta que tenemos para hacernos en estos días es ¿cómo va a seguir este gobierno con este mismo plan económico que hizo agua, a pesar de que tiene un apoyo electoral y tuvo un apoyo electoral que lo transformó en la primera minoría consolidada en términos a nivel país, pero con un plan económico que sigue siendo tan insostenible como era el viernes pasado, que se basa en aplacar dos traumas que tenemos históricamente? Yo lo he repetido muchas veces, pero creo que vale la pena, que es el dólar barato y tratar de bajar la inflación. La inflación no está tan baja. De hecho, ayer lo discutíamos con Fer Alonso acá, que decía, mira, estos son los números de inflación de un país creciendo, no de un país en recesión. Pero bueno, aún así obtiene cierta estabilidad y que tiene los mismos problemas que tenía el viernes, que es que no tiene dólares, que no tiene reservas y que tiene que afrontar un montón de pagos. Entonces, los problemas son los mismos. Hoy está muy bien detallado en la nota que publicó Alfredo Zayat en el Destape, que se llama así: dólar, reservas y FMI, ¿cuánto puede durar el veranito financiero de Milei? El gobierno de Milei cuenta con respaldo financiero de Estados Unidos y del FMI, pero debe recomponer reservas, cumplir los elevados compromisos de deuda y sostener la estabilidad cambiaria. Su desafío será mantener el shock político positivo tras la elección de medio término sin que la situación social se descontrole. Y esos problemas siguen siendo los mismos e incluso empeorados, porque ahora depende de la voluntad y la discrecionalidad de Donald Trump y de Scott Bessent, que por ahora les interesa. Por ahora les interesa. Pero Donald Trump es absolutamente discrecional en sus decisiones, absolutamente impredecible. Aquellos que piden reglas claras y saber lo que va a pasar, saben que con Donald Trump esa perspectiva no existe. Entonces, todos los días, el presidente de la Argentina va a depender ahora de que el presidente de los Estados Unidos no tenga un interés superior a que la Argentina siga andando. Y eso puede pasar. Y estamos expuestos a esa situación. Y el riesgo, entonces, ya no es el riesgo Cuca, ya no es el riesgo peronista. Ahora, de hecho, se les termina ese verso, porque vieron que decían, no vienen las inversiones porque hay riesgo Cuca. Ajá. No, hay volatilidad en el mercado cambiario porque hay riesgo Cuca. Ajá. No, todavía no hay inflación cero porque hay riesgo Cuca. Ajá. Bueno, si es así, desde el domingo no hay más riesgo Cuca. Todo esto según los argumentos del gobierno. Yo repito lo que dije ayer, fue una buena elección del peronismo, podría haber sido mejor, tuvo un montón de falencias, pero fue una buena, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, fue la mejor en los últimos 20 años, un poco por debajo efectivamente de la del 2005, que fue la que Cristina le ganó en ese momento a Chiche Duhalde. Esa fue la más alta en términos porcentuales, y a partir de ahí el peronismo había bajado, y el domingo fue la mejor de este siglo, en términos legislativos, en las de medio término. Ahora, se le termina al gobierno ese argumento de que las cosas no funcionan porque hay riesgo Cuca, de que el dólar sube porque hay riesgo Cuca, de que el riesgo país no baja porque hay riesgo Cuca. ¿Verdad que no? Ya está. ¿Se terminó? ¿Y qué pasó ayer? Volvió a subir el dólar, está ahí al límite de la banda, volvió a subir el riesgo país. El repunte que tuvieron las acciones el primer día después de las elecciones, ayer se calmó. Y mañana la Argentina sigue exactamente igual de endeudada, igual de necesitada de dólares, igual de vaciada de reservas, igual de timbeada por la mesa de dinero que funciona en el Ministerio de la Economía. Entonces el riesgo es caputo. El riesgo es caputo. Y sigue siendo un riesgo, entre otras cosas, porque él hace y después hay todo un sistema de poder que lo deja hacer. Siempre es importante esto porque si marcamos que es solo Milei o es solo Caputo o es solo Sturzenegger, no estamos viendo que hay un sistema que los usa, que los protege, que se beneficia y que si no se llamara Caputo, si se llamara Juan Pérez, sería exactamente lo mismo, porque buscarían otro igual. Porque los hacen, porque los reproducen, porque los crean, porque les dan poder, los usan, los cuidan. Y cuando no les sirven, bueno, se olvidan o los mandan a algún lugar cómodos y buscan a un reemplazo.
Pero el riesgo es Caputo, porque es impune. Y son días para repetir esto. Porque uno de los problemas que tiene Argentina y por lo cual le cuesta mucho a cualquier gobierno que venga, es la deuda que Caputo nos dejó con el FMI. Y que Caputo volvió a ampliar ahora. Ese es nuestro riesgo. No el riesgo Cuca. Caputo tomó con Macri 55.000 millones de dólares con el FMI, que por suerte no vinieron todos, vinieron 45.000 millones, que ya es una barrabasada. Lo hizo, yo quiero repetir esto porque ahora voy a hablar mucho de causas judiciales y hoy van a ver en los medios que condenaron a Guillermo Moreno y que no va a poder ser más candidato, que absolvieron finalmente a Amado Burú por un 08 que estaba mal hecho. Van a ver hablar de la causa Cuadernos que ahora voy a mencionar. Vamos a hablar de cómo la Corte ayer legitimó el espionaje ilegal en democracia por parte de Mauricio Macri. Todo eso lo van a ver. Ahora, la causa judicial más grande que hay en este país, por afano, y el afano tiene doble sentido, es la causa por la deuda con el FMI que tomó Macri y que fueron a tomar Caputo y Nicolás Dujovne. La más grande por volumen, 45.000 millones de dólares. El 08 de Vudú no vale eso, el merchandising de Clarín de Moreno no vale eso, la causa Cuadernos no incluye esa cantidad de guita. La deuda con el FMI. Entonces, todas llegan al final, todas tienen una resolución, siempre predecible y favorable a estos mismos intereses, y la causa más importante que tiene el país no se mueve. Mira vos. ¿Y a quién involucra? A Caputo. Y quiero volver a contarlo, porque ahí hay una de las causas por las cuales el riesgo es Caputo, que sigue siendo ministro de Economía. Caputo, Macri, Dujovne fueron al FMI como si fueran a la cueva de la esquina, sin un solo papel, sin un solo expediente, sin explicar por qué tomaban tanta deuda, sin explicar cómo se iba a pagar. No hubo expediente. Esto para que se entienda me parece importante y además que se sumó mucha gente a la transmisión del Destape. Cuando vos en el Estado comprás algo, lo que sea, una resma de papel, tenés que primero avisar que te quedaste sin resmas o que te estás por quedar, mejor que te estás por quedar. Después tenés que buscar varios presupuestos. Tenés que dentro de los presupuestos buscar el más pequeño. Todo eso implica un expediente administrativo que dice que necesitas la resma de papel, que hiciste la licitación, que evaluaste las ofertas, que la oferta más barata y más conveniente fue esta, que la vas a pagar de determinada forma. No hubo expediente, o sea, para una resma de papel implica todo eso. Para tomar la mayor deuda de la historia de la Argentina y del FMI, no hubo expediente. No hubo, ¿eh? Hicieron el expediente después, cuando ya se habían endeudado. Todo eso ya está comprobado. Lo tiene la jueza María Eugenia Capuchetti, designada por Mauricio Macri después de un concurso donde le había ido mal, pero se fue a visitar distintos pisos de la CIDE y mágicamente pasó a integrar la terna por la que finalmente la designó Mauricio Macri. Esa es la jueza. Que se apuró mucho en el caso del intento de magnifemicidio de Cristina, y eso sí, lo elevó rápido a juicio para que no se investigara mucho, y en el caso este, nada. ¿Y qué tiene también la jueza? ¿Dónde fue esa guita? Que no se usó para infraestructura, que no se usó para el país, toda esa guita se fugó. Entraron 100.000, salieron 100.000 durante el gobierno de Macri. Entraron los 45.000 del FMI, se fueron los 45.000 del FMI. Y toda esa información la tiene. Y ese es nuestro riesgo. Ese es nuestro riesgo. Y la impunidad. Impunidad garantizada por Comodoro Pi. Impunidad garantizada por este gobierno también, porque el Estado, a través de la Procuración del Tesoro, está interviniendo en esa causa. Y tenía que impulsarla. Y el gobierno anterior, cuando el procurador era Carlos Zanini, insistía en que se investigara esto. Es más, insistía en la responsabilidad civil y patrimonial de los que hicieron esto. Porque hay también una acción civil, aparte de la penal, de responsabilidad patrimonial de los que dejaron al país recontraendeudado. Y todo eso se quedó quieto. Tan quieto que fue Caputo de vuelta al FMI y nos clavó 20.000 millones de dólares más. Ese es el riesgo. Y eso es lo que es impagable.
impagable. Y una de las tantas cosas que el peronismo tiene que decir de cara al 2027 es qué va a hacer con eso. ¿Qué va a hacer con el riesgo Caputo? La última vez que el peronismo discutió esto, no lo tenía resuelto, se le partió el bloque en el Congreso y convalidó toda esta deuda que había tomado Caputo, pateándola para adelante, pero la convalidó. Bueno, tal vez sea hora de decir, ¿sabes qué? No se convalida más esa deuda. O se convalida la parte que le correspondía a la Argentina, que era el porcentaje que le corresponde por su participación en el FMI. Todo lo que sea extra, que lo pague Caputo, Duhovne, Milei y el FMI. Bueno, ese es el riesgo que tenemos ahora. Y obviamente la Corte, ahora me voy a referir, por eso el editorial se llama El riesgo Caputo y la Corte Violeta, la Corte Suprema, que debería dar el ejemplo de acelerar las causas que son importantes para la Argentina, lo que hace es dar el contraejemplo, que es adecuarse a los vientos electorales y acompañar a este gobierno desde un lugar tan importante como la máxima instancia judicial, que tiene un montón de capítulos. Un montón de capítulos. Hoy publicamos en el Destape una nota donde se hace un breve repaso de lo que hizo la Corte en este tiempo, de Milei. Una Corte que decidió, por ejemplo, no frenar el decreto 70-2023, pese a que es nulo de nulidad absoluta, porque lo escribió Federico Sturzenegger cuando no era funcionario y los decretos los tienen que escribir funcionarios. Y también tiene que estar justificada cada cosa que dice el decreto y no se hizo. Y la Corte dice, agua va. La misma Corte que no resolvió, recién Bellic hablaba de los gobernadores. Hay muchos gobernadores que fueron a la Corte a decirle, Milei nos robó la plata. ¿Qué hizo la Corte? Agua va. La misma Corte que aceptó que el presidente designara integrantes de la Corte a dedo. Agua va. Ahora, cuando fue el caso de dejar a Cristina presa, no. Ahí, metele pata. Y ayer tomó varias decisiones la Corte que también van en línea con acompañar al gobierno y gritar ¡viva la libertad, carajo!, en un país donde nos quedamos cada día sin más libertad. Ayer la Corte convalidó que en la Argentina pueda haber espionaje ilegal en democracia. Ayer la Corte, en el único caso donde Mauricio Macri, el socio de Milei, y que va a ser clave para que Milei logre en el Congreso llevar adelante las reformas estructurales que quiere llevar adelante, en la única causa en la que Macri había sido procesado por espionaje ilegal, y recuerden que el gobierno de Macri fue una fiesta del espionaje ilegal. Dirigentes políticos, sindicales, sociales, organizaciones barriales, periodistas, espió a medio país, propios y ajenos. Y espió también a los familiares de Lara San Juan. Familias destrozadas por una tragedia que fue la muerte de todos los submarinistas y que querían reunirse con el presidente en ese momento, Macri, para decirle qué está pasando, qué están haciendo en la búsqueda de nuestros familiares, denos una respuesta, algo. Familias rotas, rotas de dolor. Y Macri, en lugar de darles una respuesta, los espió, los infiltró, les hizo seguimientos, todas tareas de inteligencia ilegal. El juez Martín Bava lo había procesado a Macri por ese caso. ¿Y qué hizo Macri? Que fue muy inteligente Macri en materia judicial. Macri copó todas las instancias de revisión judicial. Ustedes saben que el sistema judicial tiene 3 instancias. Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Las instancias superiores revisan lo que hicieron los jueces anteriores. Macri lo que hizo fue copar las instancias superiores. 2 jueces de la Corte por decreto, copó la Cámara de Casación, que es la máxima instancia penal, copó la Cámara Federal de Comodoro Pi. Entonces, por ende, siempre tiene ventaja ahí. Bueno, efectivamente en este caso, en el caso del espionaje a los familiares de Lara San Juan, Macri, la Sala 1 de la Cámara Federal, sacó a los 3 jueces que había, cuando asumió, y puso 3 jueces él. Los 3 jueces son Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Llorens por lo menos fue por concurso,
pero también lo encontramos reuniéndose con Macri en la Quinta de Olivos. Brugli y Bertuzzi fueron designados a dedo, sin concurso, por Macri, y siguen ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Corte los dejó ahí. Y esos 3 jueces dijeron en su momento que Macri tenía que ser sobreseído porque el espionaje a los familiares de Lara San Juan existió, pero estaba justificado por la seguridad presidencial y razones de Estado. Entonces, por ejemplo, un grupo de mamás que fue a la puerta de una base militar en Mar del Plata donde estaba Macri a llevarle una cartita, ponían en riesgo la seguridad presidencial. Un grupo de familiares que acampaba en la Plaza de Mayo cagándose de frío para que los recibieran, eran un riesgo para el país y para la seguridad presidencial. Entonces había que espiarlos. Eso decidieron esos 3 jueces que puso Macri a dedo. 2 a dedo y 1 por concurso porque se juntaba con Macri en la Quinta de Olivos. Y cuando fue a la tercera instancia en materia penal, que es la Cámara de Casación, ahí la Cámara de Casación confirmó los sobreseimientos y el que lo firmó fue Mariano Borinsky. 16 veces lo encontramos a Mariano Borinsky en la Quinta de Olivos reunido con Macri y dentro de esas 16 veces coincide temporalmente con el momento en el que espiaban a los familiares de Lara San Juan. Entonces, el tipo que confirmó el sobreseimiento de Macri por espiar a los familiares de Lara San Juan se juntaba con Macri mientras los espiaban. Y esto llegó a la Corte. Y ayer la Corte, justo 48 horas después de que al gobierno le va bien con alianza con Mauricio Macri, confirma el sobreseimiento de Macri y dice, en la Argentina se puede hacer espionaje ilegal en democracia. Y es muy grave. Y es muy grave. Esa es la Corte Suprema de la Argentina. Entonces, si avala el espionaje ilegal, ¿qué va a hacer con los derechos laborales? ¿Qué va a hacer con las jubilaciones? ¿Qué va a hacer con la coparticipación de las provincias? Una Corte que grita ¡viva la libertad, carajo! Una libertad para que nos espíen. Una libertad para que nos persigan. Una libertad que incluye no apurar ninguna causa que toque el poder económico. Porque la causa que tendrían que apurar es la de la deuda con el FMI. No el 0,8 de Vudú. Pierden tiempo en un 0,8. Mal hecho. Y no en la deuda con el FMI, que son generaciones de argentinos pobres. Y encima, ayer legitiman y protegen a Mauricio Macri en un caso tremendo, que es espionaje ilegal. Espionaje en democracia, lo que hacía la dictadura. Y ayer la Corte lo convalidó. Y quiero mencionar esto como introducción, y decía, ¿qué va a hacer la Corte con la reforma laboral? Pues se viene una reforma laboral, o por lo menos la va a intentar el gobierno, y es absolutamente regresiva. Ayer lo detallaba Beldic, les recomiendo que vuelvan a ver la columna que hizo Mariano ayer acá, porque fue punto por punto de lo que se sabe. Después falta la letra chica, falta ver, pero lo que se sabe es ampliación de la jornada laboral, banco de horas, reducción de las vacaciones, eliminación de derechos, fin de indemnizaciones menores, un montón de cosas. También están las notas que viene publicando Mariano Martín en El Destape, donde habla de paritarias reversibles. Toda una barbaridad de cosas que son derechos que costó mucho conseguir en la Argentina y que la Corte le puede poner un límite también a eso, y no lo hace. Y no lo hace. Y van a ir por eso, ¿eh? Ayer, Cristian Ritondo, que está muy feliz con el resultado electoral, diputado nacional, ya no sé de qué, del PRO, de la Libertad Avanza, de toda esta mezcolanza, dijo que esa es la agenda que van a presentar ahora en diciembre. Mirá. El 15 de diciembre vamos a presentar las reformas desde el Consejo de Mayo, donde está la UIA, donde son los 10 puntos. Donde está la UIA, donde está la CGT, donde está Alfredo Cornejo representando a los gobernadores, donde Caro Lozado representa a los senadores, donde yo represento a los diputados, está Federico Sturzenegger y el jefe de gabinete Guillermo Franco. El 15 se van a presentar, hay equipo, porque no es que uno desarrolla la ley, nosotros tenemos equipo. Entonces, quieren cerrar el año con la nueva conformación del Congreso, con todos estos temas. Y habla del Consejo de Mayo, que es parte también de estos espacios donde hay representantes tanto de empresarios como de trabajadores
que no representan ni los intereses de los empresarios ni los intereses de los trabajadores. En el caso de los trabajadores está Gerardo Martínez, del Sindicato de la Construcción, un sindicato cuyos trabajadores están devastados. Se frenó la obra pública, se frenó la construcción privada, miles de familias sin un mango, y su representante se sienta a negociar con el gobierno y hacer, como ellos mismos les dicen, el canciller de la CGT, el interlocutor, el embajador, con un gobierno cuyo plan es destrozar derechos laborales, que van desde nuestra cotidianidad laboral hasta nuestro salario. Con un gobierno que frena paritarias, con un gobierno que no homologa las paritarias que están acordadas entre sector del sindical y sector empresarial, como por ejemplo la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica. Más de un año frenada. Más de un año frenada por Julio Cordero, ex gerente de Techint, que tendría que aplicar esa paritaria frenada. Esto es lo que se viene. Y ayer habló Héctor Daer, que es uno de los cosecretarios generales de esta CGT, que debería oponerse firmemente a todo esto. Y le preguntaron sobre el tema. Vamos a escucharlo. Ahí usted mencionaba algunas cuestiones respecto al proyecto que presentó la diputada de La Libertad Avanza, Romina Díez, que es diputada de Santa Fe. Y una de las cosas que se menciona en ese proyecto es la extensión de la jornada laboral. Sin embargo, desde el gobierno dicen que lo más probable es que el proyecto de reforma laboral que se discuta en el Congreso es uno que envía el Ejecutivo, no este de la diputada. Lo que me interesa saber es si ustedes desde la CGT están dispuestos a sentarse a discutir con el gobierno una reforma laboral. Si la reforma laboral es progresiva, es una cosa, digamos. Nosotros tenemos un concepto claro de discusión de progresión de derechos. Y si es para retroceder, si es para ceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo, y seguramente esto es lo que se esté planteando el gobierno. Bueno, es evidente que el gobierno va por ese lado. Ya lo dijo, ya lo presentó, ya lo dijo 1000 veces. No hay mucha duda. Pero bueno, ahí también hay otro de los puntos que entiendo yo también explican el resultado electoral, que es también hay una ruptura en la representación sindical en la Argentina. ¿Cuántos trabajadores, en este caso de sanidad, se sienten representados por Héctor Daer? ¿Cuántos trabajadores en general se sienten representados por esta conducción de la CGT? De hecho, recién les mencionaba a los jueces que se juntaban con Macri a escondidas en Olivos. Esta conducción de la CGT, incluido Daer, también se juntaba con Macri a escondidas en Olivos, como publicamos en aquella investigación junto con Roberto Navarro y Franco Misraji, que se llamó Operación Olivos, que hizo eje en los jueces. Pero había varias notas donde mostrábamos también las reuniones secretas de estos mismos tipos con Macri. Y capaz que en algún momento nos enteramos que también tienen reuniones secretas con Milei. Entonces tiene que haber sí o sí una renovación. Y es más, Daer cuando fue diputado también se sentaba y le votaba las cosas a Mauricio Macri. Como por ejemplo el blanqueo para los familiares de Macri. Entonces tiene que cambiar esa conducción. Sí o sí. El otro punto importante que hay que tener en cuenta a partir de las elecciones del domingo es cómo se va a consolidar el giro autoritario del gobierno. Es un gobierno que no cumple las normas, que no cumple las leyes, que es violento, que reprime, que es cruel, que no cumple los fallos judiciales y que no cumple lo que le dice el Congreso. Y la que ejecuta buena parte de todo eso es Patricia Bullrich, que es la tercera vez que está en un gobierno. Así como el riesgo Caputo es la segunda vez, Patricia Bullrich es la tercera vez que está en un gobierno. Y quiero mencionar algo, porque además fue un gran laburo que hizo acá nuestro productor Juanma Romero, porque ayer Patricia Bullrich habló de las fuerzas de seguridad y habló de qué pasa con las viviendas de las fuerzas de seguridad. Vamos a escucharlo y ahora les cuento por qué. Tenemos un enorme problema con las viviendas en las fuerzas federales. Imagínense que si nosotros vamos a la frontera, en el pueblo de Orán, inmediatamente los precios de los alquileres aumentan porque hay muchas más personas buscando alquilar una casa de las que normalmente hay en Orán.
Lo sabe el diputado salteño muy bien. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en lugares donde las fuerzas federales tienen una presencia muy importante. Le voy a dar, por ejemplo, un pueblo, el Chaltén. En el Chaltén conseguir una vivienda es imposible. Y las personas tienen que, los miembros de las fuerzas de seguridad que están, porque es una zona muy importante para cuidar, tienen que alquilar algunas veces viviendas por Airbnb. Es un problemón. En Bariloche. A ver, hay un punto en lo que dice Patricia Bullrich, que es, efectivamente, si a un trabajador estatal, como son las fuerzas de seguridad, lo trasladás a un lugar, tenés que garantizarle una vivienda. Bien, esto no es un alegato anti-fuerzas de seguridad, que tienen un gran laburo para hacer cuando hacen su trabajo, no cuando las usan para reprimir. Ahora, Avellaneda no queda en la frontera. Venado Tuerto no queda en la frontera. Córdoba no queda en la frontera. Y nosotros detectamos, repito, a través de un gran trabajo periodístico que hizo nuestro productor Juanma Romero, qué estaba pasando con Patricia Bullrich y cómo se robaba los planes Procrear. A partir de un caso, nosotros hicimos muchas entrevistas del tema, pero a partir de un caso que fue la punta del ovillo, después de la cual Juanma Romero descubrió que esto sucedía en todo el país, de cómo Patricia Bullrich se robaba casas para dárselas a la fuerza de seguridad, y un caso fue en Avellaneda que no queda en la frontera. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los tantos que hablábamos, en este caso se llama Alexander Salazar, que le robaron la casa, que Patricia Bullrich se la robó. Mirá, ¿estás? Buen día, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, ¿nos contás cómo es tu situación? Bueno, como es de público conocimiento con lo que está pasando, paso a comentar que yo soy uno de los seleccionados en aquel 23 de noviembre del 2023, y bueno, por el cual, como recién comentaste, el martes 10 de junio nosotros nos enteramos que Patricia Bullrich el edificio lo terminó destinando para la fuerza de seguridad. La verdad que fue algo chocante porque ya hace 19 meses que estamos esperando, ¿no? Una respuesta por medio de Nación, por de desarrollo urbanístico, el banco, llamamos, mensajes, email, cartas, se intentó todo, ¿no? Por una respuesta de a ver cómo se proseguía, ¿no? Ya que, bueno, nosotros, como bien ya otros compañeros han comentado y todo, de que esto se hizo por el Procrear, por medio de un sorteo, por el cual, bueno, uno pasaba por varios requisitos, ¿no? De subir toda su documentación, te pedían el tema de trabajo, historial crediticio, grupo familiar, cosa que ellos chequeaban y, bueno, te daban el ok por el cual participamos, fuimos sorteados y notificados. Ya desde el sorteo se hizo el 23, nosotros ya al día siguiente, el 24, recibimos lo que fue el primer email de que ya habíamos sido seleccionados y, bueno, que en los próximos días se nos iba a comunicar el banco para, bueno, seguir a lo que era la segunda fase, que era exactamente lo mismo, no era una revisión otra vez de los datos que habíamos subido nosotros, otra vez todo el recibo de sueldo, la lista de crediticio y las cosas, verificar si estaba todo ok, listo, ya te aprobaban el crédito. Lo cual nunca pasó. Solamente hasta el momento tenemos conocimiento de 2 personas del grupo que sí lograron la aprobación del crédito y, bueno, obtuvieron las tarjetas, todo el banco, donde se iba a debitar la cuota de la casa, ¿no? Después el resto nos quedamos esperando, o sea... ¿Cómo? Este era uno de los tantos casos que le chorearon la casa Procrear, que recuerden, para mí uno de los, te diría top 3 de políticas públicas del kirchnerismo. Top 3. Asignación universal por hijo, plan Procrear y ley de medios, qué sé yo pondría ahí, pero el plan Procrear era maravilloso. Maravilloso. Y este gobierno se está robando las casas que no eran asignadas a dedo, tenías que presentar un montón de papeles, tenías que ser sorteado. Una vez que eras sorteado, podías acceder a esa vivienda que después tenías que pagarla. Y podías o pagar una vivienda ya hecha o acceder a un Procrear para construcción. Y este gobierno también dejó un montón de gente tirada con los créditos hipotecarios que daba el banco hipotecario, cuyo dueño es Eduardo Elstein, el amigo del presidente.
que dejó de darle la plata que les correspondía por contrato a los que les habían asignado. Entonces quiero mostrar este caso. La verdad que lo mencionó Bullrich ayer, hablando de que los gendarmes tienen que alquilar Airbnb. No, ella choreó un montón de casas de gente que la tenía asignada por el Procrear para dárselas a dedo, porque eso nos respondió oficialmente el gobierno cuando nosotros preguntamos por un pedido de acceso a la información pública. Asignan a dedo las casas para gendarmes cuando le correspondía a la gente que había ganado el Procrear. Que seguramente debe haber muchos escuchando, porque Procrear funcionaba en todo el país y muchísima gente quedó sin esto. Entonces, me vino bien en términos para contar esto, de cuál va a ser el giro autoritario de un gobierno que ya, cuando estaba en la mala, o parecía estar en la mala, se choreaba casas de gente y reprimía. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora Patricia Bullrich? Ayer, el otro punto importante y que tiene que ver con las reuniones de los gobernadores que también recién charlábamos con Beldic, habló Iñaki Gutiérrez. Iñaki Gutiérrez es el community manager de Milei, se lo conoce como la Pepona. Alguno dirá, no es tan interesante lo que diga. Yo considero que las personas que están al lado del presidente, si hablan, pasan a ser relevantes. En cualquier otro contexto no lo serían, pero este pibe está todo el día ahí, pasa los domingos a la noche con el presidente largas horas en la Quinta de Olivos junto con Diego Españuolo y toda la banda esa que se junta los domingos. Así que algo escucha y lo que diga es alguien del entorno chiquito presidencial. Ayer habló con Mariano Martín acá en Palo y Zanahoria y dijo esto. Más allá de la cuestión financiera, que por supuesto es volatilidad pura, pero sigue sin aparecer en el horizonte ese plan que dote a la Argentina de dólares propios, que impulsen la economía, que generen puestos de trabajo de calidad. Yo creo que están en el RI, en los 100.000 millones de dólares que hay ya preaprobados en el RI, y creo que también están, digamos, en los proyectos, porque al fin y al cabo, parte de la pregunta de por qué ganamos, fuimos la única fuerza política que llevó una propuesta que no era frenar a otra fuerza política. Pues fíjate que cuando nosotros llevamos esa propuesta en la provincia de Buenos Aires nos fue muy mal. Dijimos kirchnerismo nunca más y nos fue mal. Esta elección la encaramos con propuestas, reforma del Código Penal, propusimos la reforma impositiva, la reforma tributaria, propusimos la reforma laboral. Digo, me parece que lo que va a dotar a la Argentina de dólares va a ser el hecho de seguir bajando retenciones, el hecho de continuar abriéndonos al mundo, explotar nuestros recursos naturales, ya sean agropecuarios como los que tienen que ver con la minería y los que tienen que ver con el petróleo y los que tienen que ver con el gas natural. Bien, ahí estaba Iñaki Gutiérrez planteando la agenda, que es la agenda parlamentaria que ya mencionamos, y esta cuestión de lo que va a dotar de dólares a la Argentina, que es lo que no tiene, es la explotación de nuestros recursos naturales. Y ahí hay varias cuestiones. Primero, una de las tantas animaladas que hizo el gobierno para llegar a la elección del domingo fue regalarle los dólares que tenía que juntar a un grupito de cerealeras, dándoles 3 días de retenciones cero para simplemente tranquilizar por ese lado. Segundo, el gobierno hizo mucho hincapié en el RIGI, que también, recuerden, como no es solo el gobierno, lo votó el Congreso con muchos aliados, que es un régimen de incentivo de grandes inversiones, RIGI por sus siglas. Hablamos mucho de esto en su momento, vale la pena recordarlo, porque no es que uno tiene una mirada anti-régimen de inversiones. Al contrario, la Argentina necesita un régimen de inversiones, un régimen de grandes inversiones, de medianas inversiones y de pequeñas inversiones. No es este. Porque el RIGI que votó el Congreso, impulsado por el gobierno, lo que dice es, empresa que viene de afuera paga menos impuesto a las ganancias que las empresas que están acá. Puede amortizar de forma acelerada lo que invierte. No tiene que comprar un solo tornillo en la Argentina. Va a poder acceder libremente al mercado, a los dólares que existan, y a partir del tercer año no tiene que dejar $1 de retenciones o de derechos de exportación en la Argentina. Entonces, con este combo no va a quedar nada acá. Entonces, los regímenes de inversión son interesantes, por ejemplo, cuando obligan a contratación de pymes locales como proveedores,
obligan a ciertas pautas en materia laboral, ni hablar cuestiones ambientales que también son para tener en cuenta. Yo no creo que haya que sentarse arriba de una mina de oro, tampoco creo que haya que romper todo el país para sacar el oro. O sea, tenés que encontrar una vía sustentable para eso, de oro, de cobre, de petróleo, lo que sea. Tiene que tener derecho de exportaciones, tiene que tener sí o sí, proceso productivo en la Argentina, por ejemplo con el litio. Nada de eso está en el régimen de inversiones que van a tener. Entonces no va a generar nada para la Argentina. Y si no va a generar nada para la Argentina, no nos sirve. No nos sirve. Obviamente le sirve mucho a empresas que quieran meterse ahí, y ni siquiera, porque el riesgo Caputo lo que hace es que empresas que quieran meterse en el RIG y digan, yo me meto, pero después no va a haber dólares para que yo me lleve. Por ende, no sé si meterme ahora. Y es lo que sucede. En la Argentina bajó la inversión extranjera directa durante el gobierno de Milei. Ayer Caputo festejaba en un tuit, dice, cada día mayor interés del mundo por invertir en Neuquén. Estaba reunido con el gobernador Rolo Figueroa. Rolo Figueroa decía, impulsamos el desarrollo de Neuquén. Nos reunimos en Buenos Aires con el ministro de Economía y el secretario de Hacienda, Carlos Gubema. En Neuquén está Vaca Muerta. En Neuquén está lo que salvó a este gobierno de entrar en otra de las tantas debacles que podría haber entrado, que es quedarse sin dólares. Los dólares de Vaca Muerta lo salvaron. Y eso va junto con otro tema importante del día de hoy, porque todo se encadena. Viste que los medios te tratan las cosas de forma compartimentada. Bueno, lo que se trata en este caso es de juntarlas y de ver la relación. Porque Caputo celebra que va a haber inversiones en Neuquén, supuestamente, a través del RIGI, que no beneficia al país. Pero eso existe gracias a lo que ellos llaman el comunista Kicillof y el riesgo Cuca, que fue la decisión en el año 2012 del Estado argentino y del Congreso argentino de reestatizar la petrolera que había privatizado Menem y de que la Argentina recuperara un equilibrio en su balanza energética que había perdido, porque esa petrolera, en vez de invertir, se fugaba toda la guita. Entonces la decisión del Congreso argentino fue, recuperemos el control de la petrolera de bandera, que sea una empresa mixta, 51% del Estado, 49% privados, e invirtamos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo mucha guita en la balanza energética. Esa decisión posibilitó Vaca Muerta, porque fue YPF a ver qué había ahí, se asoció efectivamente con una empresa extranjera, con Chevron, invirtió, hizo la exploración, apostó, y cuando los privados vieron que ahí había una mina de hidrocarburos, iba a decir una mina de oro, pero no es de oro, es de hidrocarburos, fueron a hacer negocio. Y está buenísimo. Y después se hizo un gasoducto para sacar las cosas del gas de ahí, que también lo bancó el Estado. Y todo eso lo hizo el gobierno de Cristina con Axel Kicillof de ministro de Economía y el Congreso. ¿Por qué junto las dos cosas? Primero porque este gobierno debería agradecerle a esos que llama a los comunistas y los socialistas porque no hubiera sobrevivido sin Vaca Muerta. Y lo junto porque hoy, en Estados Unidos, hay una audiencia clave por el juicio que hicieron no Repsol, no los accionistas de YPF, sino un fondo buitre que compró la posibilidad de hacerle juicio a la Argentina 3 años después de que la Argentina decidió estatizar YPF. Y ese fondo buitre compró el juicio por monedas y se quiere llevar 16.000 millones de dólares, que la Argentina no tiene. O sea, es un fallo ridículo, es un fallo que no se puede cumplir. Y hoy se empieza a tratar la apelación del Estado argentino frente a ese fallo, que tiene muchos componentes importantes, que el responsable no es Kicillof. Hoy seguramente vuelvan a decir, esto es culpa de Kicillof, no es culpa de Kicillof. Y en todo caso, fue virtuosa el impulso que le dio Kicillof a la recuperación de YPF. Lo que hay ahora son dos cosas. Un juicio donde lo que se discute es qué está primero, si el estatuto de una empresa privada como YPF
que dice que si alguien quería comprar el 51% de las acciones, tenía que ofrecerle al otro 49% un precio sideral por el resto de las acciones, o una ley del Congreso argentino que no compró el 51% de las acciones, sino que las expropió. En cualquier juzgado de la Argentina, por más desastre que sea, una ley está por encima del estatuto de una empresa privada. En Estados Unidos, el estatuto de la empresa privada está por encima de la ley. Para hacerles el ejemplo absurdo, imagínense que una empresa privada en su estatuto pone: en esta empresa podemos tener esclavos. La ley argentina no permite que haya esclavos. Bueno, acá lo mismo, el estatuto de una empresa privada dice algo que la ley argentina dice lo contrario. Por ende, prima la ley argentina. Bueno, en Estados Unidos no. Por eso tenemos este juicio. Ahora, esa trampa la dejó Menem con Dromi. Y tiene una segunda etapa de esa trampa, que es que Milei, como presidente de la Argentina, en lugar de decir lo que dijeron todos los gobiernos de la Argentina, que es: la Argentina no tiene que pagar un peso a estos fondos buitre, dijo: tenemos voluntad de pago. Willing to pay, dijo Milei. Queremos pagar. Y lo vamos a pagar, dijo, con un bono Kicillof. ¿Se acuerdan? Lo vamos a pagar con una tasa Kicillof que le vamos a cobrar a todos para pagar eso que fue culpa del comunista de Kicillof. Bueno, eso se discute hoy en Estados Unidos. Y Milei lo único que hizo fue darle razones al fondo buitre, porque reconoció que fue culpa del Estado argentino. Es muy importante esto que sucede hoy en Estados Unidos. Y lo va a encarar el nuevo canciller. Ayer juró Pablo Quirno. Estamos viendo acá cómo Milei le toma juramento a este hombre que no sabemos si no es accionista, por ejemplo, del fondo buitre Burford, porque no presenta su declaración jurada. No sabemos si tiene acciones en YPF o en algún lado que involucren su rol como canciller, porque el hombre no actualiza su declaración jurada, y la que presentó cuando asumió era un chiste. Porque este tipo fue director regional de JP Morgan durante muchísimos años y presentó una declaración jurada que cuando la presentó eran $200.000 totales. Un dibujo. Y ni una inversión financiera. El secretario de Finanzas, ahora canciller, y hombre muy importante en JP Morgan. Pero que además no solo dibuja su declaración jurada, y por eso pongo en duda cómo va a defender los intereses de la Argentina en un caso tan importante como el de YPF ahora, sino que es un tipo que hasta habla a favor de la reivindicación de la autodeterminación de los kelpers en Malvinas. Pues se olvidan de borrar los tweets. Y acá tenemos tweets de Quirno, son del año 2012, 2013, pero hay uno que dice: ¿y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente? Oye, ganó Margaret Thatcher el Oscar, para vos, CFK. Estos tipos tienen que defender nuestra integridad territorial. Y hablan de que el referéndum que hicieron en Malvinas, que es preguntarle a los kelpers de qué país quieren ser, como si fuera una opción. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino. ¿Pueden vivir en territorio argentino? Sí, bienvenidos. Van a tener los derechos, las garantías, todo de todos los habitantes que habiten la nación argentina, como dice nuestra Constitución, pero en territorio argentino. No pueden decidir ellos de quién es esa tierra. Y nuestro canciller dice que sí. ¿Cómo va a defender al país? Y por último, ayer se conoció una nueva estafa de Milei. Ayer la comisión investigadora del caso Libra detectó, y como todo tiene que ver con todo, vieron que les decía que el Poder Judicial va para donde vaya el viento. Bueno, van más rápido los diputados que el fiscal Tayano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Porque ayer la comisión investigadora del caso Libra detectó que Milei, 2 meses antes de hacer la estafa Libra, que fue, recuerdan, el 14 de febrero, yo me acuerdo porque es el Día de los Enamorados, perdón, pero tengo esa referencia. Pero 2 meses antes había promovido otra estafa con los mismos personajes, con Mauricio Novelli, con Manuel Terrones Godoy, con Julián P., que no se llama así, pero bueno, es un nombre occidentalizado, a través de la misma empresa que se llama Keep Protocol,
Y presentó un informe a esta comisión donde encontró no solo transacciones entre billeteras de esa estafa, que fue exactamente igual, crearon una moneda, inflaron el valor, vendieron los que sabían rápido, se desplomó el valor de la moneda, y Milei promocionando eso, 2 meses al Libertador, si no recuerdo mal. Ahí está la foto de Milei con este que armó la estafa 2 meses antes. Cómo intercambiaban tweets donde Milei decía qué genio que es este tipo, y este tipo decía qué genio que es Milei. Y esto, fenómeno barrial, ponía Milei cuando este tipo le decía que es un genio. Y terminó en una moneda virtual que terminó, les muestro el gráfico, en 0. Acá está. En 0. Otra estafa. Entonces todos estos temas van a seguir. Y lamentablemente el Poder Judicial, cuando quiere, va lento. Y cuando quiere, como les mostré ayer, la Corte Suprema apura y trata los temas que se le canta. Recuerden que en la Corte los temas no son por orden de llegada, sino que son por interés del presidente de la Corte. Por ende, ayer, en vez de tratar todos los temas que tienen que ver con la mayoría de los argentinos, trató el caso de Macri, que repito, legitimó el espionaje ilegal, trató el caso Cuadernos, donde de vuelta, un caso hecho a dedo. El fiscal Stornelli y Bonadío se quedaron en la causa sin mandarla a sorteo. El auxiliar de fiscalía, Diego Cabot, apareció con unas fotocopias de Cuadernos y salieron a detener gente de noche por aparición en una hoja. Cuando fueron a buscar esa hoja no estaba, entonces el tipo dijo que la había quemado. Un año después, justo para las elecciones, Diego Cabot aparece con los cuadernos resucitados de las cenizas. Después hacen peritaje que se confirma que los cuadernos fueron todos adulterados y que se escribió arriba las cosas que querían que aparezcan. Y la Corte, a agua va. Vamos a juicio. Desfilen todos en el juicio. Bueno, el riesgo Caputo y la Corte Violeta. Lu, ¿qué tenemos? ¿Bono de 70.000 a jubilados? Sigue congelado el bono a los jubilados, lamentablemente. Se publicó el decreto que